Colombia ha tenido muchos intentos de paz que van desde la amnistía producida en los años 50 por el gobierno de Rojas Pinilla hasta el frustrado proceso de paz en el Caguán, que terminó cuando las FARC secuestraron un avión de la aerolínea Aires en el gobierno de Andrés Pastrana. A continuación realizaremos un viaje histórico donde documentaremos los principales hechos que nos han mantenido entre la guerra y la paz en Colombia a través del tiempo. Para 1982, la FARC se propone el plan estratégico para la toma del poder, que pretendía acercar a Bogotá y llegar al poder por la vía armada. Por otra parte, el presidente Belisario Betancur decretó la amnistía para la desmovilización de miembros de grupos guerrilleros. En 1984 se suscribió el primer acuerdo de cese al fuego entre las FARC y el gobierno nacional en el municipio de La Uribe Meta, sobre la idea de una reestructuración y modernización de las instituciones, el fortalecimiento de la democracia y la constitución de garantías para ejercer la actividad política por parte de los miembros de la FARC. De manera paralela a este proceso de paz con el gobierno, las FARC formularon en su plan estratégico político militar los criterios para la salida al conflicto social y armado. En agosto de 1984, el M-19 había hecho una alianza con el Ejército Popular de Liberación para llevar a cabo negociaciones con el gobierno. De manera conjunta, en Huila y Caquetá se estableció un cese al fuego que posteriormente se rompió. En contraste, en 1985, el M-19 protagonizó con el Ejército Nacional una de las confrontaciones armadas más dramáticas en la historia del país, la toma y retoma del Palacio de Justicia, cuyos trágicos hechos fueron aprovechados tanto por los sectores de ultraderecha para criticar los procesos de paz con la guerrilla, como por los grupos guerrilleros que encontraron en la retoma una crudeza en las Fuerzas Armadas. Estos años de conversaciones, de treguas, acuerdos y procesos de paz adelantados con los procesos grupos guerrilleros llegaron a su fin hacia la segunda mitad de los años 80. Esto se detonó por 4 motivos: los incumplimientos a los pactos entre las partes, la falta de garantías para ejercer la oposición, los ataques a la población civil y el accionar de los grupos paramilitares. El M-19 exigía al gobierno nacional reformas sustanciales en el sistema político que permitieran abrir canales de participación democrática sintetizadas en modificar la constitución política de 1886. En 1988, durante el gobierno de Virgilio Barco, el M-19 secuestra al excandidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado. Esto tenía como fin presionar al gobierno nacional para abrir espacios de diálogos. El M-19 exigía que se posibilitara un espacio de diálogo en Panamá entre los insurgentes y sectores políticos. Esto finalmente se logró. La cumbre se realizó y surgieron otros compromisos, otras cumbres, otros encuentros al fin de encontrar un diálogo de paz. Con la liberación de Gómez Hurtado, el M-19 retomó protagonismo y mostró su voluntad para acercarse al gobierno nacional, lo que daría como resultado el acuerdo de paz y la desmovilización de esa guerrilla en 1990, algo positivo para el país. Aunque el acuerdo final con el M-19 consistió en 10 puntos, uno de los aspectos más importantes fue que se logró abrir espacios democráticos como la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, en donde el gobierno permitió la inscripción de una lista de los desmovilizados del M-19, quienes tomaron el nombre de Alianza Democrática y obtuvieron 19 curules, constituyéndose en la segunda fuerza política del país después del Partido Liberal. Dos de los éxitos que se le atribuyen a este proceso de paz es que, primero, contribuyó a transformar de manera significativa el panorama político colombiano, lo que se materializó en un nuevo diseño institucional en la Carta Magna de 1991. Y segundo, que buena parte de sus dirigencias se reincorporó a la vida civil, participando en la contienda política o en la vida pública, sin volver a las armas y, por el contrario, defendiendo la democracia como sistema para llevar el poder. En los primeros años de la década de los 90, el proceso del EPL, el Quintilame y el PRT, en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente, el EPL, el Quintilame y el PRT entraron en conversación con el gobierno nacional, las cuales se aceleró a lo largo de 1990 con conversaciones
en la Asamblea Nacional Constituyente, ya que su desmovilización se convirtió en una condición para poder participar en los escaños de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero antes de entrar, ¿qué significa el ERP? Esta significa el Ejército Popular de Liberación. Esta es una organización guerrillera que surge en 1967, como también el PRT, que es el Partido Revolucionario de Trabajadores. Este es un partido guerrillero de Colombia fundado en 1982. Cabe resaltar que el movimiento armado Quintilame fue una guerrilla indigenista organizada en el Cauca, que aparece públicamente el 5 de enero de 1985, con la toma de la población de Santander de Quilichao. Surge de la mano de distintas organizaciones indígenas que tenían como propósito la recuperación de las tierras usurpadas por las clases dirigentes en su momento. Proceso de paz con la coordinación guerrillera Simón Bolívar. En Cáceres, Texas, abril y junio de 1992. Para el 30 de abril de 1991 se hace pública la intención de otras insurgencias adscritas a la coordinación guerrillera de Simón Bolívar, como el ELN, las FARC, el EPL, de dialogar con el gobierno. Estos procesos terminan el 4 de mayo de 1992 con resultados diferentes por cada grupo armado, ya que no se entendieron con los acuerdos. Los procesos de paz con la corriente Revocación Socialista entre 1993 y 1994 surge dentro de estos acuerdos construidos en la administración de Gaviria y el CRS. Se negociaron la reincorporación de la vida política democrática en el país, la implementación de proyectos de desarrollo en las comunidades y territorios donde tenían más presencia armada, más enseguida muchos beneficios económicos, políticos, sociales para la reintegración de los miembros del grupo armado al margen de la ley, sumada con una curul o una posición en la Asamblea Nacional Constituyente, sumada a un apoyo jurídico y judiciales y nombramientos por parte de decretos para dos integrantes los integrantes de la Cámara de Representantes por única vez en el partido, en 1994 a 1998. Les hablaré del proceso de paz entre el gobierno del expresidente Pastrana con la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, teniendo en cuenta el proceso de negociación entre el periodo 1998 a 2000. En este periodo se realizó intento por consolidar la paz, pero esta no se dio por la determinación y la fortaleza que en el momento presentaba la FARC, como también la incertidumbre y la debilidad por la cual estaba pasando nuestro gobierno. Bien sabemos que
que en este proceso se realizaría en la zona del Caguán, pero la soberbia de la FARC no permitió llevar a cabo de manera satisfactoria este proceso tan anhelado. Posteriormente se dio inicio a las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, en los Montes de Marías, en el Atlántico. Pero por problemas de desconfianza fue negativa la concertación. Vemos que en los dos intentos de diálogos pudieron más los intereses que la razón. ¿Por qué los intereses que la razón? Porque tanto la FARC como el ELN cometieron actos atroces que iban en contra del proceso de paz, como fue la desaparición de familias y la destrucción del tubo el cual transportaba petróleo. Así las cosas, se generó un incendio donde hubo consecuencias fatales en las cuales se presentaron heridos como muertes. Debido a esta acción muy negativa de estos dos grupos al margen de la ley, dio pie. Buenas noches. Siguiendo con el tema, vamos a hablar sobre la administración del expresidente Uribe durante el periodo de 2005 y el 2008 con el gobierno nacional y el ELN. Podemos decir que el ELN llega muy debilitado a estos diálogos de paz, que la FARC se ha consolidado como un actor armado y central. El ELN se define como un grupo guerrillero en el proceso de debilitamiento. En el 26 de octubre del 2006 se hacen públicos los diálogos explorativos que venían dando con el gobierno en septiembre de 2005. Estos acercamientos, más que diálogos en sí, no tuvieron una agenda definida. Sin embargo, el ELN reclamaba 4 puntos importantes. El primero era como lograr construir un ambiente de paz que se beneficiara a todos los colombianos, donde se contemplaba las soluciones de desplazamiento forzado, la liberación de los retenidos y la liberación de los retenidos políticos, generar garantía de protesta social relacionada a los asesinatos y las persecuciones políticas. El segundo corresponde en lograr la participación en la sociedad de la construcción de paz y la democratización de la vida nacional, donde se contemplan los preparativos convencional y nacional, construir una agenda legislativa favorable al país y a la paz. El tercer punto estaba relacionado en el reconocimiento y garantías para el ELN contra la generación de un espacio de la participación de la comunidad internacional. Estas últimas exigencias se vieron alteradas tras la declaración del comisionado de paz, en que no se reconocía la existencia de un grupo formal de países observadores como se presentaba en los anteriores procesos de paz. En el 2008 las conversaciones se terminan sin avanzar ninguno tema que se habían pactado. Con el tema vamos a hablar sobre el AUC, Procesos de Paz de Autodefensas Unidos de Colombia, que eso se creó en el 2003 y 2006. Las Autodefensas Unidas de Colombia, el AUC, surgen en el periodo 1997 bajo el liderazgo de los hermanos Castaño, máximos representantes de la agrupación de los paramilitares, los más importantes durante ese periodo. Las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá también fueron fundadas en 1995. En el abril de ese mismo año, Vicente Carlos Castaño se organiza una reunión de los líderes de las autodefensas del Magdalena Medio y de los Llanos Orientales y las otras agrupaciones ya que operaban en el mismo país. Allí se pone una idea para construir un proyecto de políticos de orden nacional que les permitan participar en negociaciones de paz
con el Estado y hacer frente a los acuerdos que desprendieran de los diálogos del Caguán entre el gobierno de Andrés Pastrana y la guerrilla. El paramilitarismo surge con mayor crecimiento durante ese periodo, aumenta sus influencias sobre los poderes políticos locales y regionales, hace efectivo el control territorial mediante una intimidación, la muerte del desentierro de las poblaciones civiles. Algunas de estas masacres más recordadas cometidas por este grupo fueron el Haro del norte de Antioquia, la Gabarra del norte de Santander, el Salado en Bolívar y Chengué en el departamento de Sucre. Esta situación sucede en medio de mayor escalada del conflicto armado colombiano, donde además fue ascendiendo el paramilitarismo, fue creciendo de una manera impresionante y también la guerrilla de la FARC tiene su mayor crecimiento militar, apropiándose durante varios años fuertes derrotas de las Fuerzas Armadas. Después de más de 50 años de conflicto armado, el gobierno de Juan Manuel Santos firmó un acuerdo de paz con el grupo armado más grande del país, las FARC, en septiembre del 2016, buscando promover el desarrollo de una paz inclusiva y duradera en Colombia, apoyando los derechos fundamentales de las comunidades tradicionalmente marginadas, la rendición de cuentas por atrocidades y buscando la reparación y el perdón de las víctimas para una paz duradera. Consideramos finalmente que la paz puede hacerse realidad en este país si existe una reparación del gobierno a las víctimas con justicia y verdad.